Estupendo. Pues ahí tenemos el tema, cómo aplicar la ley del Antiguo Testamento al día de hoy. ¿Recordáis este pasaje? Es un pasaje de cabecera, ¿verdad? 1 Timoteo, capítulo 3, 16, 17. Allí se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, fijaros, esas tres palabras son muy tajantes. En la primera, sobre todo, toda. ¿Toda cuánto es? Toda, ¿no? Toda es toda, no hay escapatoria. Y fijaros que está hablando el apóstol Pablo en una carta que escribe a Timoteo, todavía en la Biblia, el canon bíblico, el Nuevo Testamento no está cerrado, con lo cual lo que está clarísimo de entrada es que esa escritura se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Fijaros, eso es lo que está claro. Ahora, la mayor parte de comentaristas entienden que ya había pues, una previsión de que dentro de esa escritura estuviera lo que estaba revelado en el Antiguo, lo que ya se estaba escribiendo, evangelios y algunas cartas, y lo que terminaría de escribirse, ¿de acuerdo? Pero desde luego lo que queda claro, donde no hay duda, es que si Pablo está hablando de toda escritura a judíos convertidos, a creyentes, todos podían conectar con que se refería al Antiguo Testamento. Y entonces toda esa escritura es útil. Y si es útil, es útil. Quiere decir que nada sobra. Nada sobra de lo que está en la Escritura. Ahora, Dios habla en el Antiguo Testamento de muchas cosas y cómo se aplican a día de hoy. Por ejemplo, había costumbres. ¿Qué pasa con la costumbre de poner la mano bajo el muslo o la entrepierna para hacer un juramento? No hacemos esto, ¿verdad? La entrega de un zapato al otro para sellar un acuerdo. ¿Recordáis? Aparecen un par de textos por lo menos. La ley de que la mujer cuando tiene la menstruación, cuando tiene la regla, tiene que apartarse 7 días. Es una mujer contaminada, sucia, fuera, alejada. Tendría que, a día de hoy, por irse a vivir a otro piso, una casa en el monte, no sé dónde, fuera, 7 días y luego vuelves. Es una ley bien establecida en Levítico 15. ¿Qué me decís? Y aquí ya tocamos más de lleno. Entre los 10 mandamientos, Éxodo 20:10, guardarás el día de reposo, el 7º día harás reposo, ningún trabajo, y ninguno es ninguno, ¿eh? Si leemos allí la descripción de lo que debería ser el Sabbat, el guardar el sábado, era de verdad, no se podía hacer nada, o sea, descansar y reflexionar en el Señor. Quien maldiga a sus padres tendrá pena de muerte. ¿Qué tal? ¿Estamos aplicando esta ley en estos días? Matar a las hechiceras. Éxodo 22. Prohibido comer cerdo. ¿Qué tal? ¿Aplicamos esto? Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Apartar el diezmo de las ganancias. Génesis 17. Dios establece un pacto con su pueblo para decirle que los varones deben ser circuncidados. Deben ser los varones del pueblo de Dios actual. ¿Debemos ser circuncidados también? Y encontramos obligaciones e indicaciones para la celebración de diferentes fiestas, la Pascua, los tabernáculos, la cosecha, Pentecostés. Estamos, como decía Lucas, leyendo estos días. Indicaciones de las ropas de los sacerdotes para los rituales, que viene descrito en los primeros libros de la Biblia y que no cumplimos nosotros hoy. Uy, ¿qué es para hoy? ¿Qué tengo que obedecer de esas leyes descritas en el Antiguo Testamento, ordenanzas o mandamientos? ¿Qué de todo eso es permanente y qué es caduco? ¿Cómo aplicamos hoy los 10 mandamientos? ¿Son todos vigentes? ¿Lo son literalmente? Bueno, pues ahí van las preguntas que intentaré responder en base a lo que el Señor pues, me ha ayudado en un tiempo que me ha dado un poquito de trabajo, de estudio, con estos 4 apartados. En primer lugar, vamos a ver la pluralidad de las leyes que allí vienen descritas en el Antiguo Testamento. Es importante considerar que no todas son iguales. Veremos también que la ley tiene un propósito, tiene un sentido, está escrita por algo. Veremos en tercer lugar que detrás de la ley, y esto es muy importante, existen unos principios que es a dónde debemos fijarnos, Y por último, una alerta, hay posturas peligrosas, extremas en cuanto a este asunto, del cual, hermanos, quiero animaros para que seamos equilibrados y no estemos ni aquí ni aquí, que normalmente ahí cometemos errores y nos equivocamos. Así que, en primer lugar, la pluralidad de las leyes. Fijaros, ahí tengo una lista de lo que normalmente dentro de esa diversidad de leyes se viene reflejando. Cuando se habla de la ley en el Antiguo Testamento, hay un término que sabéis, la Torá, hace referencia a la ley dada por Dios a Moisés, está allí recogida en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que normalmente se atribuyen en un porcentaje muy alto a Moisés. Pero allí vemos diversidad en las leyes. Fijaros, ahí tenéis una clasificación, ¿no? Leyes ceremoniales, morales, civiles, judiciales, militares, higiénicas. Y si leemos, las vamos ubicando. Estas leyes son de este carácter, de este otro carácter.
Un autor que voy a mencionar hoy en varias ocasiones es este, Brian Edwards. Brian Edwards escribió este libro, Los 10 mandamientos para hoy, y es un libro del cual me ha sido de mucha luz. Aunque no me identifico 100% con él, me choca con algunas cosas que yo entiendo en la Escritura, hay otras que es muy edificante. Y él pues hace esta división donde nos habla de la ley ceremonial, que incluye formas de acercarse al tabernáculo, al templo, formas de celebrar las fiestas, rituales. Hay la ley civil, que es pues regular normas de convivencia y relaciones personales, pues como tenemos a día de hoy también, leyes civiles. Hay leyes sobre la alimentación y la higiene, también necesarias en aquel contexto que hay que tener en cuenta. Hay leyes generales, que son normas de salud y de seguridad ciudadana, podríamos decir así, y luego tenemos leyes morales, donde normalmente se ubican los 10 mandamientos con todo el peso que ellos tienen, ¿verdad? Ahora, para una adecuada aplicación y pensar qué es lo que es para nosotros o no es para nosotros, claro, tenemos que pensar quiénes serán los destinatarios. ¿Son leyes para el pueblo de Israel solamente? ¿Son para Israel y para los demás pueblos de aquella época? ¿Son para Israel, para los pueblos de aquella época y para nosotros? ¿Son todos para nosotros o algunas para nosotros? Seguimos haciéndonos preguntas. Este mismo autor, Brian Edwards, dice que originalmente fueron para los judíos. Así lo tenemos en este capítulo 19, versículo 3, que fue leyes para la casa de Jacob y para los hijos de Israel, primariamente para el pueblo de Israel. Pero vemos por otros pasajes, como este también de Éxodo 19, que había una trascendencia mayor. Dios estaba pensando en su pueblo, pero también en los pueblos alrededor, y probablemente estaba pensando más allá. Fijaros que este pasaje de Éxodo tiene un paralelismo con 1 Pedro capítulo 2, ¿verdad? Cuando habla de esto, seréis especial tesoro, un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Sabéis de quién habla, verdad? ¿En quién estaba pensando Dios? Y Pedro lo recoge para aplicarlo a la Iglesia. Entonces, cuidado, ahí sale una duda diciendo, bueno, pues si ya en aquel momento había una previsión de Dios de estas leyes, tuviese una dimensión más allá del pueblo de Israel, quizás tengamos que tenerlo en cuenta. Algunos dicen que las únicas leyes en vigor en la actualidad son los 10 mandamientos. El resto solo serían para el pueblo de Israel. Pero yo digo también que si aún así fuere, toda la Escritura es útil. Es decir, todas las leyes de carácter ceremonial, festivo, higiénico, etcétera, tienen que enseñarnos algo. Aunque no la tomemos literal, aunque no sea de rigor aplicarlo a día de hoy, tienen una enseñanza para nosotros. Este otro pasaje, que ya no leo, de Deuteronomio, también da la impresión en este texto, y algunos ven ahí que hay una prolongación a otros pueblos y a otras generaciones. Pero seguimos pensando, ¿y para nosotros, para los creyentes hoy, para la Iglesia hoy, para el mundo de hoy? He descubierto en este tiempo de investigación una palabra, igual vosotros la conocéis ya y no es nueva para vosotros, pero es esta palabra, teonomía. La verdad que mirad que en las formaciones que he tenido y lecturas que he tenido nunca me encontré con esta palabra, y teonomía es una palabra que se utiliza para el estudio justo de esto, de la aplicación de la ley a la actualidad. Y entonces, digamos, la teonomía, pues podríamos definirla como esa ciencia o ese estudio, esa investigación para justo esto, saber cómo se aplica la ley a la actualidad. Y, entre otras cosas, lo que se concluye es que no tiene sentido la aplicación detallada de cada ley sin tener en cuenta los cambios del mundo y de la cultura. Claro, puede ser eso peligroso. Bueno, ahí tenemos el texto que nos dice, aún así, debe quedar claro que todo lo que dice la Escritura, todo lo que dice la Escritura fue escrito para nuestra instrucción. Así que, aunque no haya una aplicación literal, todo tiene instrucción, todo nos enseña algo. Menciono un pensador del primer siglo, año 100 después de Cristo, pensador, filósofo, Justino Mártir, dice así: la ley moral, y se refería principalmente también a los 10 mandamientos, es de validez eterna, recopilada y confirmada por Cristo, pero la ley cúltico-ceremonial está carente de validez para el creyente, solo tendría sentido para el pueblo de Israel y para la época en que fue dada. Yo creo que para entender esto también tenemos que ir al segundo punto, no solamente entender que hay diferentes leyes, ver los destinatarios, que ahí tenemos nuestras dudas, si llega a nosotros hoy o no, hay que ver qué sentido tiene la ley, cuál es el propósito de la ley, para qué Dios estableció la ley. Este mismo autor que os mencioné, Brian Edwards, pues nos habla de forma muy interesante, dice como por ejemplo la ley ceremonial, cuando la estudiamos vemos que está apuntando hacia algo increíble, que es hacia alguien increíble, que es el Señor Jesucristo. Todas las ceremonias, los rituales, cuando los estudias y ves cómo estaban diseñados, estaban ya apuntando hacia Cristo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Las fiestas, los rituales van en torno a Cristo, van también en torno a revelarnos el carácter de Dios, cómo es Dios, que Dios es santo, su santidad, por ejemplo.
Las leyes civiles, pues nos enseñan también que Dios es justo. Las leyes de alimentación e higiene, bueno, algunas nos hacen gracia hoy, pero en aquel momento eran imprescindibles y necesarias. Y hoy tenemos algunas leyes también de alimentación e higiene. Ahora tenemos unas extraordinarias por la pandemia en la que estamos. Son necesarias, ¿verdad? Así que no son aquellas, son otras, pero sigue habiendo la necesidad de que haya unas leyes. Lo que Dios nunca permitió es que el pueblo creyera que la verdadera religión era cuestión de lavarse las manos antes de comer o de comer determinados alimentos, que este era un riesgo que existía. La verdadera religión es hacer esto, hacer esto, hacer esto. Lávate las manos antes de comer, haz bien todos los rituales, haz tus 3 oraciones al día, etcétera, etcétera. No, en eso no consiste la verdadera religión. Y las leyes morales, los 10 mandamientos, pues como dice este autor, lógicamente, pues son enseñanzas que nos reflejan claramente también el carácter de Dios. Por eso vamos a ver estos 4, digamos, apartados que nos revelan el propósito de la ley. En primer lugar, la ley nos revela el carácter de Dios, por lo tanto es muy importante en este sentido. La ley nos revela nuestra condición humana, en segundo lugar. En tercer lugar, la ley nos revela a Cristo y nos guía hacia Cristo. Y en cuarto lugar, la ley nos revela cómo protegernos del mal, nos protege del mal. En primer lugar, entonces, la ley revela el carácter de Dios. Fijaros, cuando educamos a nuestros hijos, cada uno tendremos nuestras maneras y nuestras formas de argumentar. Lo peor es no argumentar. Cuando a nuestro hijo le decimos esto no se puede hacer y no le damos más razones, eso es lo peor que podemos hacer. Cuando a veces le decimos esto no se puede hacer y damos nuestros argumentos humanos, algunos pueden ser muy válidos y muy interesantes y nuestros hijos lo entiendan, pero bueno, un paso más allá, tampoco muy sano sería, lo digo yo y basta. Asumimos una autoridad, sin argumentos también, y para que digan, pues aquí manda el padre. Imaginaros decir, hijo, eso no está bien porque la Biblia dice esto y esto y esto. Ya hemos llegado a un punto como de más peso, ¿verdad? Pero un paso más allá. Imaginar enseñar a tu hijo o tu hija, decirle, mira, hijo, hija, eso está mal hecho, eso no está bien hecho porque Dios es de esa determinada manera. Es decir, conectar ese mandamiento, esa ley, con el carácter de Dios. Es decir, primero detectamos cuál es la ley o el mandamiento que vamos a aplicar a esa situación de nuestros hijos, de nosotros mismos. Buscamos, en segundo lugar, cómo se conecta con el carácter de Dios, porque lo importante, como pongo ahí, es conocer a Dios y nuestra relación con Él y no solamente el cumplimiento de las leyes y los preceptos. Eso en la práctica significa que vamos a entender nosotros y a enseñar que cuando decimos que mentir es malo es porque Dios es un Dios de verdad. Cuando vamos a decir que engañar es malo porque Dios es justo. Vamos a decir que odiar es malo porque Dios es amor. ¿Os dais cuenta? En nuestra enseñanza de todo lo que vamos a decir eso es malo, eso no está bien hecho, lo vamos a conectar con quién Dios es. Por eso las cosas que son malas es porque son contrarias a la misma naturaleza de Dios. Este es el criterio que tenemos los cristianos. Es malo porque esto atenta, porque Dios no es así. Por eso es malo. Y este argumento es de peso. Las ceremonias, rituales, fiestas de Israel eran importantes en la medida que representaban, fijaros lo que representaban, la fidelidad, la misericordia, la santidad, el amor de Dios. Es decir, toda fiesta, toda celebración, todo ritual, toda ley de cualquier tipo está revelando algo de quien Dios es. La ley es el medio para conocer a la persona que está detrás de ella. Y fijaros que cuando Moisés recibe la ley, la recibe en un contexto de relación. Dios cara a cara se encontró con Moisés y entonces le dio la ley, los mandamientos y le explicó las leyes para el pueblo de Israel. Pero fue en el contexto de una relación, porque prioriza Dios la relación personal con nosotros y luego viene, yo tengo una relación con Dios, conozco a Dios y entonces viene el deseo de obedecerle. La ley entonces nos revela el carácter de Dios. En segundo lugar, la ley nos revela la condición del ser humano, cómo es Dios, pero también la ley es un espejo que nos revela cómo somos nosotros. Otro autor que voy a mencionar, Josh McDowell, es muy conocido, y Dale Baylis escribieron entre los dos este libro, para mí muy valioso, descatalogado ya tristemente, pero de mucho valor. Se titula Motivo de gozo y alegría y nos habla de esto, de lo importante es sentirse amado, aceptado, seguro, y habla sobre esta cuestión de la ley. Y ahí dice, la ley con sus reglas, códigos, requisitos, mandamientos, tiene como finalidad revelarlos cómo somos nosotros, cómo es Él y la solución a ese gran abismo. Mirad qué importante es la ley, cómo es Dios, cómo somos tú y yo, y cómo esto se puede resolver, esta relación entre Dios y nosotros. La ley
Señala nuestra maldad y despierta la conciencia. Estos textos bíblicos nos enseñan cómo a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Es lógico, no sabríamos si algo está mal si no hubiera una ley que nos diría eso no se hace. Vas a un país y hay algo que está permitido, la ley lo permite, pues no está mal hecho. Vas a otro país y está prohibido, pues ahí en ese contexto está mal hecho. Entonces las leyes refieren que si una conducta está o no mal hecha, ¿no? Y por lo tanto, por las obras de la ley, todos estamos señalados, nadie será justificado. La ley no tiene poder para cambiarnos, es la que nos muestra que somos pecadores. Dice Pablo, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Entonces, estamos abocados al fracaso, porque en última instancia, dice Santiago 2:10, que el que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se hace culpable de todos. ¿Dónde hay un inocente entonces? ¿Alguien aquí se considera inocente cuando lee y se encuentra con el espejo de la ley de Dios? Cualquier persona de la calle, por muy buena que se defina a sí misma, yo es que soy buena persona, descríbele los mandamientos y como aquel que cuando Jesús le dijo que guardaba todos, encontró aquel agujerito en el cual no estaba siendo capaz de entregarse totalmente a Dios y de ser fiel a lo que le decía. No hay escapatoria, por cuanto que todos pecaron, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar en su gloria, en su presencia, porque todos hemos pecado. No hay escapatoria, no hay justo ni aun uno, no hay bueno ni aun uno. El detalle que estamos leyendo en la lectura cronológica de los libros de Éxodo, que a veces se nos hace un poquito engorroso, ¿verdad? Hemos visto en el tabernáculo, como dijo Lucas, las medidas, la cortina de aquí y de allá, de tal material, y dices tú, bueno, ya está, esto me lo puedo pasar. Bueno, si quieres, pásatelo, pero ten en cuenta que todo es útil, y eso quiere decir que eso está al detalle por una razón. El detalle en los libros de Éxodo, Levítico, en cuanto a las leyes, no son una pérdida de tiempo. La minuciosidad en el tabernáculo, en las vestimentas de los sacerdotes, en los rituales, en las fiestas, la minuciosidad al describirnos todo, refleja lo que estamos viendo, nos refleja el carácter de Dios. Busca cuando vuelvas a leer sobre esto qué te dice acerca de Dios. Las debilidades del hombre, busca también qué te dice acerca de tu condición y en tercer lugar, intenta ver cómo eso te lleva a Cristo. Así que la ley nos muestra que somos pecadores, que no podemos cumplirla esta ley como Dios manda. Y por eso, en tercer lugar, la ley lo que nos presenta o nos revela es la necesidad de Cristo. En tercer lugar, la necesidad de Cristo. Este autor, Brian Edwards, nos cuenta la historia de un misionero. Era un matemático inglés, se llamaba Henry Martyn, bastante destacado en su profesión, y decidió dejar su profesión para ir a predicar el Evangelio. Era de Inglaterra y se marchó a la India a predicar. Y entonces descubrieron unas anotaciones de él que ponía que durante 9 meses, decía, durante 9 meses he estado enseñando la ley y los profetas. Y ahora creo que es el momento de hablarles del Evangelio de Mateo. Vamos a pasar a estudiar el Evangelio de Mateo. Claro, para algunos dirían, 9 meses, qué pérdida de tiempo, ¿no? Y si en ese periodo alguno se murió, alguno no llegó entonces a conocer a Cristo, ¿no? Pero él enfatizaba y explicaba que eso lo hacía de forma deliberada, porque entendía lo siguiente. Él decía que los 10 mandamientos no son malas noticias, las leyes de Dios no son malas noticias. Primero se presenta a la gente lo que Dios espera de ellos para que al medirse con ese baremo sepan que necesitan a Cristo. Mucha gente no busca a Dios porque se considera buena persona. Todavía no se ha encontrado con ese baremo que Dios pone, con ese listón que pone. Cuando te ves a la ley de Dios y te ves allí reflejado y dices, yo no doy la talla, es el momento donde dices, yo no puedo, y entonces miramos a Cristo y miramos a la cruz. Mucha gente no se arrepiente de sus pecados porque no se considera pecador. ¿Cómo se va a convertir alguien y decir, sí, necesito a Cristo como mi Salvador, cuando no siente que sea pecador? Necesita encontrarse cara a cara con la ley de Dios y entonces caer desplomado y decir, yo no puedo cumplir esto. La ley entonces, como nos dice este versículo tan claro de Gálatas, es una guía para conducirnos a Cristo. Es el ayo. El ayo, como se explicó más de una ocasión, representa aquella persona que cuidaba del niño, lo llevaba a la escuela y velaba. Él no era el maestro, era el que velaba para que ese niño estuviera bien atendido en todas sus necesidades y en especial que fuese bien instruido.
y le acompañaba y le llevaba para esa instrucción. No era él el maestro, pero sí que estaba supervisando, era ese mentor, digamos, que acompañaba a ese niño. Y esa es la figura que aquí utiliza para decirnos que la ley es ese que nos va a llevar hacia el verdadero maestro, hacia el Señor, hacia Jesús. La ley nos lleva a Cristo. ¿Por qué? El fin de la ley es Cristo. Y eso no quiere decir que el fin de la ley, que la ley se termina, ya no tiene validez cuando vino Cristo. Quiere decir que Cristo, digamos, es en Cristo la finalidad, la meta de la ley, el fin, la finalidad de la ley es Cristo. Termina cumpliéndose perfectamente en Él y hacia Él es hacia donde se apunta. Queridos hermanos y hermanas y presentes aquí o de forma virtual, al confiar en Cristo para nuestra salvación, nosotros no dejamos de lado la ley, como si no fuera importante. Lo que sí hacemos es reconocer que Cristo fue el único que pudo cumplirla perfectamente. El propósito de la muerte de Cristo era pagar el castigo por nuestro pecaminoso fracaso en el cumplimiento de la ley. Al intentar cumplir la ley y no ser capaces, y por tanto quedarnos bajo la ira de Dios, solo podemos obtener la salvación a través de aquel que pagó por nosotros. El reconocimiento de que somos pecadores es el primer paso. El reconocer que no podemos salvarnos por nosotros mismos es el primer paso para acercarnos a Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados y para recibir el perdón. Entonces, la ley nos muestra el carácter de Dios, nos muestra la condición del hombre, del ser humano, nos muestra la necesidad que tenemos de Cristo, nos lleva hacia Cristo y, por último, la ley hace algo muy necesario, nos protege del mal. C.S. Lewis, en un libro que conoceréis, a lo mejor, Mero Cristianismo, un libro también muy, muy bueno, decía que una vez se le preguntó a un niño de primaria ¿cómo es Dios? Y mirad que la respuesta que dio, me imagino que muchos podrían dar esa respuesta. Algunos igual de aquí, hijos nuestros, podrían decir esto, no lo dirán por no quedar mal con nosotros, pero mucha gente que preguntásemos entrevistando por la calle podría decirnos lo mismo. Y el niño dijo, ¿cómo es Dios? Pues Dios es la clase de persona que anda por todos lados fijándose quién se está divirtiendo para impedir que lo haga, ¿no? No es raro encontrar esto, ¿eh? Algunos lo han llamado el mito del Dios aguafiestas, ¿no? Se piensa que Dios ahí está, cuidado, hay que tener cuidado porque Dios te está mirando, cuidado, y si te lo estás pasando muy bien, ya vendrá Dios a aguarte la fiesta, ¿no? Esta visión de Dios. Qué distinto, como dicen, y esta es una frase para tener ahí anotada si quieres o memorizada, la ley de Dios define los límites dentro de los cuales nuestra libertad puede expresarse plenamente. Mirad, leerla vosotros, tenerla ahí. La ley de Dios define los límites, fija, la ley habla de límites, dentro de los cuales nuestra libertad puede expresarse plenamente. Cuando leemos Deuteronomio, a lo largo de los capítulos, los textos nos hablan que cuando uno obedece la ley de Dios, lo que tiene es prosperidad. No tiene por qué ser prosperidad material y económica, tiene prosperidad en su vida, crece personalmente, vive una vida más plena. Y que cuando uno obedece la ley de Dios, tiene seguridad, tiene mayor seguridad, porque en cada mandamiento hay un propósito de protección. Cuando hablamos de la ley y la protección, podríamos pensar en muchas leyes que están puestas en la sociedad a día de hoy. Piensa ahora las leyes que a ti te están afectando en tu día a día. Hay una muy común, creo que hace unos domingos Miguel nos hacía referencia a ella, si no recuerdo mal, que es la ley del tráfico. Es decir, yo y ahora salimos de aquí, coges tu coche y vas a ir por una carretera donde tú estás confiado que existen unas leyes que dicen que la gente conduce por la derecha y que cuando va a girar a la izquierda o derecha va a poner intermitente y que aquí en ciudad no van a ir a 200 por hora, aunque aquí alguien lo ha hecho alguna vez, sino que van a ir a 50, 60, 70 como mucho. En fin, no deberían. 70 ya no, en ciudad, ¿no? Ya nos estamos pasando. Hay unas leyes entonces, y gracias a Dios por ella y gracias a las autoridades que tenemos porque las pongan y a tráfico porque nos las ponen. Por unos momentos podéis imaginarte que se eliminan totalmente todas las leyes que hay y ahora que cada uno conduzca como le da la gana. De verdad, dejaríamos el coche, ¿no? Mejor iríamos ni andando, volando mejor, porque andando nos iban a atropellar. Es decir, quitáis las leyes de tráfico y se pierde toda la seguridad. Bueno, aplicarlo a otras leyes, y aunque hay muchas leyes que igual no estemos de acuerdo como cristianos, pero hay otras leyes que son imprescindibles. Bueno, pues creo que nadie puede dudar que la ley tiene un elemento protector.
no está para amargarnos la vida, está para protegernos. Yo digo que si eso lo entendemos en las cosas del mundo normales, ¿por qué no somos capaces de entender también que la ley que Dios nos pone también no es de verdad para amargarnos, es para protegernos? La ley nos protege y la ley nos provee. ¿De qué nos protege la ley? La ley nos protege de nosotros mismos, porque si se quitaran las leyes, por lo egoístas que somos, estas mismas leyes de tráfico, ya las que se montan a veces con las leyes que tenemos, imaginar vivir sin ley, conduciendo por la carretera. Terminamos matándonos todos, a puñetazos, en juicio, constantemente. Es decir, la ley nos protege de nosotros mismos, de nuestras elecciones equivocadas y de nuestro egoísmo. Y la ley, por otro lado, lo provee, porque cuando Dios dice un no, es para abrirnos la posibilidad de otras cosas mejores. Mira, seguro que muchos como yo habéis experimentado esto, ¿verdad? Que Dios te dijo que no a algo, te costó digerirlo, pero luego te abrió otras puertas y dice, ahora entiendo, claro, esto era mucho mejor. Claro, mientras te dice el no, te cuesta digerirlo, pero no olvidemos que Dios dice que no. Cuando Dios te dice que no codicies, que no tengas deseos que no debes tener, que intentes llevarlos delante de Dios, cuando Dios dice que no robes, cuando Dios dice que no deshonres a los padres, que les honres, cuando Dios dice que no mientas, cuando Dios dice que no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando Dios dice que no grites, cuando Dios dice que no murmures, cuando Dios dice que no guardes el rencor dentro de ti, es para protegernos, de verdad, no es para amargarnos, es para protegernos y para proveernos de algo mejor. Hay que confiar en Dios de esta manera, hermanos, no es fácil, ¿eh? Yo tengo mis dificultades con esto. Hay que confiar en Dios así. Cuando no lo vemos como nuestro sustentador y nuestro protector, cuando tú y yo no vemos a Dios que me está proveyendo y Él sabe todo y Él tiene el control y no pasa nada, cuando no vemos a ese Dios, lo más probable es que intentemos satisfacer nuestras necesidades de una manera ilegítima. Diremos, bueno, esto es lo que yo siento, Dios lo entenderá, no pasa nada, tampoco es para tanto. Estamos de forma ilegítima buscando una forma de escaquearnos porque en el fondo no confías que Dios te dice que no y que eso es lo mejor. Piensas al final, o pienso, que lo mejor es lo que yo pienso o lo que yo deseo. ¿Verdad? La ley es fundamental para nuestra vida cristiana porque nos ayuda a ver la santidad de Dios, ayuda a definir nuestro pecado, nos lleva a Cristo y nos ayuda a mantenernos en el camino cuando nos desviamos. Ahí tenéis los cuatro elementos. Así que vamos al tercer punto. Vimos la pluralidad, variedad de las leyes, vimos que la ley tiene un sentido y el tercero es muy importante. Para poder aplicar bien la ley tenemos que entender que bajo la ley hay un principio. Detrás de cada mandamiento particular, detrás de cada precepto, hay un principio. Un principio es una norma, una pauta que puede ser aplicada a más de una situación. Los principios responden al porqué que hay detrás de un mandamiento. Ese conocimiento nos da la base para que nuestras creencias y la obediencia sea nuestro estilo de vida. Dios quiere que obedezcamos la ley por conocerlo a Él y no por simple hábito. Cuando Mateo menciona a Jesús dando una vuelta de tuerca, justo está hablando de esto. Os han dicho, la ley dice tal, pero yo os digo, fijaros, cuando dice yo os digo, está apelando a un principio. Está como apretando un poquito más la ley, ¿eh? Si miras a una mujer para codiciarla es como si te acuestas con ella. Madre mía, estamos apañados, Jesús. Está yendo más allá. Espera, hay algo más importante que el pie de la letra, ¿no? Hay un principio que va más allá, que realmente, pues cuando dice no cometerás adulterio, diciendo, pues ampliándolo al que mira a una mujer para codiciarla, hay un principio básico de las relaciones de pareja que es la fidelidad. Y detrás de ese principio básico hay algo del carácter de Dios, que es que Dios es fiel y que Dios nos promete un amor eterno e incondicional. Ahí es donde quiere llevarnos Dios. De verdad no quiere amargarte, no quiere decirte, ay, no puedo ser fiel a mi mujer toda la vida, pero esto cómo lo hago. De verdad, no es ninguna carga, no tiene que ser carga. Dios ha puesto esa ley para recordarte que hay un principio de fidelidad que te protege y, en segundo lugar, que hay un carácter en Dios que es fiel y que el amor de Dios es un amor incondicional. Entonces la ley, pone ahí, no es un fin en sí mismo, está basada en los principios que son la expresión del carácter de Dios. Vamos a poner un ejemplo práctico también, pues antes lo mencionaba. Mandamiento número no sé cuánto. Guardarás el día de reposo, apartar el sábado, el sabbat. El legalismo
como veremos más adelante, y que lo encontramos dentro, por ejemplo, de algunas otras comunidades religiosas como los adventistas, planteando que el sábado debe ser guardado literalmente, la obligación a guardar el sábado, el sabbat, obligatoriamente. También podría darse en nuestros medios este legalismo cuando lo aplicamos al domingo. No, el sábado no, pero el domingo sí, hay que guardar el domingo. A lo mejor estamos ya pecando de lo mismo. Este mandamiento no lo tomamos literal. Es un mandamiento, claro. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Tiene una instrucción para nosotros? Sí. Pero nosotros no lo tomamos literal. Aprendemos que hay un principio que conecta ¿con qué? Con el acto creador. Dios creó y descansó. Entonces, el principio, ¿qué principio había allí en el origen, cuando Dios creó al ser humano? Un principio clarísimo de descanso. Y qué bien hacemos cuando cumplimos y obedecemos al descanso que Dios nos manda que guardemos en nuestra vida. Mínimo un día a la semana, ¿no? Qué sabio es, cuánto nos protege. Pero no la imposición de la ley, sino sí es ley en este sentido, pero detrás hay este principio de descanso. La importancia no solamente de descansar, sino que cuando vemos hay un principio que tiene que ver con pararte y disfrutar de la presencia de Dios. Pero además va más allá, porque Dios va más allá. Aquello no es tan simple como guardar el sábado y listo. No, no. El principio es descansar, es el reposo, sea en sábado o sea cuando sea. El principio es el descanso, el principio es parar y estar en contacto con Dios y en su presencia. Y además, ¿esto a dónde nos apunta? A Cristo. Cristo es el reposo. Cristo es la apertura al reposo, el camino al reposo eterno. Y esto es lo que Hebreos 4 nos explica. Ahora nuestro reposo es Cristo. Y lo hace en el contexto de conectar con este mandamiento. El reposo en última instancia es Cristo. Entonces Jesús pudo por eso sanar a alguien el día de reposo. ¿Cómo puede ser? Dice Jesús mismo saltándose la ley. Sí, se saltó la ley para responder, vamos a decir, a una ley mayor o un principio mayor, que es el de el amor al prójimo. Misericordia quiero y no sacrificio. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, dijo. Y el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Este es el principio. Entonces nos podemos quedar allí estancados en la ley y el peso de la ley, no aprendiendo de ella, con rigurosidad, con rigidez, con legalismo, o podemos ir al principio, que el Señor nos guía a aplicarlo al día de hoy desde la gracia. Bueno, por eso digo que ante esta cuestión tenemos posturas peligrosas, y es el cuarto y último punto. Dos extremos, dos caras, la cara A y la cara B. Quiero que las analices por si tú te puedes identificar con alguna de ellas y me gustaría animarte, igual no logro animarte a hacerlo, a irte a un punto más equilibrado. Tenemos dos posturas peligrosas. La primera es esta, considerar que la ley no es útil ni necesaria hoy. Y vamos a etiquetarlo como la postura del libertinaje, ¿no? Libertad. Esta postura plantea que la ley no es para nosotros, que ya ha caducado toda. Además, estamos bajo la gracia y ya que somos justificados por la fe, no estamos bajo la ley y no pasa nada si pecamos. Además, cuanto más pecado, más perdón y por tanto más gracia. ¿Os suena? Este argumento ya lo pusieron en los primeros tiempos. Cuando llegó el mensaje de la gracia, ya dijeron, ¡ah, qué ganga! Como Dios nos perdona, vive la vida, ¿no? Y Pablo responde tajantemente, Romanos 6, 15, de ninguna manera. Porque es incoherente pensar que porque la gracia de Dios es abundante, ya no importa pecar. Es una incoherencia. Cuando Jesús encuentra a la mujer pillada en adulterio, no le dice, una vez que despachó a todos, mostrando que todos somos pecadores, no le dice a la mujer, bueno, y ahora sigue viviendo la vida que quieras, a ti que nadie te juzgue, tú vive como te dé la gana, y pásalo bien, no importa cómo vivas. Jesús cierra el trato con esta mujer después de protegerla, después de dignificarla, después de ponerla a todos al nivel igual que ella, todos somos pecadores como ella, le dice, ya sabéis, vete y no peques más. Todavía hoy la ley de Dios está mostrándonos el carácter de Dios y nuestra necesidad de depender de Él, con lo cual sigue siendo importante. Somos exhortados en el Nuevo Testamento a obedecer los mandamientos de Dios. Y fijaros, estos pasajes tan conocidos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. El que me ama, mi palabra cumplirá. En el cumplimiento de los mandamientos mostramos el amor a Dios y al prójimo, porque el cumplimiento de la ley es el amor.
Y Jesús dijo que la ley se resume en esto, ¿verdad? ¿Recordáis? En Mateo 22, luego también en Romanos 13, en Gálatas 5, dice que toda la ley se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Dice, versículo 40, de todos estos mandamientos, de estos dos, depende toda la ley y los profetas. Ahora, dice que la ley se resume. Cuando algo se resume, no se excluye, ¿no? Es decir, si tú resumes algo es porque quieres sintetizarlo, pero ese resumen incluye todo lo que ha resumido. ¿Entendéis? Me explico bien, supongo, ¿no? Es decir, la ley está incluida ahí. Lo que pasa es que si amamos al Señor y al prójimo, ya la ley fluye. Es que ni siquiera tienes que estar pendiente de si puedo matar o no, si puedo robar o no, porque como amas a Dios y amas al prójimo, toda la ley va cayendo por su propio peso. ¿Entendéis? Pero no quiere decir que se excluye, está incluida. De hecho, fijaros, alguien decía, lo tengo aquí, sí, que hace falta una ley que regule el amor, decía. No sé si es correcto decir eso, ¿no? Pero lo que quería decir, luego leí un poco más, quería decir que, claro, que en el amor todo cabe. No, amar a Dios y al prójimo. Sí, yo a Dios le amo un montón y al prójimo le amo tanto y sobre todo a esta persona la amo tanto que me da igual que esté casada para tener una aventura con ella, porque es por amor. Y el amor, oye, el amor ya dijo Dios, este es el mandamiento más importante, amarás. Entonces en el amor podemos justificar pues nuestro jugueteo con la pornografía, con el amor podemos justificar el adulterio, el asesinato, con el amor podemos justificar el robo, con el amor podemos justificar la mentira. Le mentí por amor, por protegerle, por su bien. Le mentiste. Por amor se pueden hacer todas las cosas. Entonces necesitamos una ley que nos diga, sí, por amor sí, pero espera. Ahora sí, cuando dice amar a Dios y amar al prójimo, implica que si me amas, mi palabra cumplirá. Si amas a Dios, cumple su palabra. ¿Cuál es su palabra? Vamos a su palabra y vamos a intentar cumplir su palabra. Lutero decía, las obras no entran en consideración en lo que a justificación atañe. Es decir, no podemos justificarnos por las obras, pero la verdadera fe no se abstendrá de producirlas como algo tan natural que el sol no puede dejar de alumbrar. No hay que forzarlo, ¿entendéis? Como el sol alumbra de por sí, el creyente va a producir obras de por sí. No hay que obligarse, no hay que imponerse. Por eso la fe no invalida la ley, sino que confirma la ley. Jesús no vino para abrogar la ley o los profetas, sino que vino para cumplirla. Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Jesús no anula la ley. Martin Lloyd-Jones, un predicador conocido, teólogo, ya falleció, es del año 1800, dice, advirtamos cuán cuidadosamente guardaba nuestro Señor la ley, la obedeció hasta el detalle más minúsculo. No solo eso, enseñó a los demás a amar la ley y se la explicó, confirmándola constantemente y defendiendo la absoluta necesidad de obedecerla. Jesús nos enseñó que debemos obedecer su ley. Ahora, tenemos que tener muy presente que aun como creyentes, tú y yo, el cumplimiento de la ley, basándonos en nuestras fuerzas, si quiero amar a Dios, quiero cumplir su palabra, ¿qué dice Dios? Voy a aplicarlo en mi vida, nos lleva a la frustración y al fracaso. No sé si es tu experiencia, me imagino que sí, como la mía. Te propones ser fiel a Dios, no faltar en esto a lo que Él dice y manda, y estamos metiendo la gamba constantemente, estamos desviándonos de lo que Él dice. ¿Por qué? Porque por nosotros no podemos. Solo es en el poder del Espíritu Santo que vive en el creyente que podemos obedecer. De ahí la necesaria dependencia de Dios, para que Él, obrando en nosotros, haga, como dice Filipenses, el querer y el hacer. Él hace eso, el querer y el hacer por su buena voluntad. El fruto que demos no parte de nuestro esfuerzo, de verdad, es un error del legalismo, diciendo esfuérzate más, cumple la ley, debes obedecer, tenemos que obedecer. No podemos. Necesitamos confiar en la gracia de Dios, pedir al Espíritu Santo para poder cumplir su palabra. Así que habiendo aclarado este primer punto, que implica considerar la ley como algo que no es útil para hoy, que sería el libertinaje, tenemos la otra postura, que es considerar el cumplimiento de la ley para justificarnos. No sé si estás en la primera postura, de decir, bueno, al final yo, libertad, estoy bajo la gracia, Dios me conoce, Dios me perdona, o estamos en el otro extremo, diciendo, cuidado, al final es que eso, hay que cumplir la ley, ya lo acabamos de leer, ¿ves? Si me amas, cumplirás mis mandamientos, hay que cumplir los mandamientos de Dios. Pablo le dice a Timoteo que la ley es buena si se usa legítimamente.
Y el libro de Gálatas que estamos estudiando, y lo hemos seleccionado a propósito en este periodo para formación para nosotros, para la Iglesia, es porque es un libro que enfatiza la gracia de Dios y coloca la ley en su lugar, nunca en el lugar de un requisito para la salvación, como los judaizantes decían. Hay que cumplir la ley, hay que hacer las cosas como Dios manda, añadiendo a la fe. La obediencia a Dios ha de ser fruto de nuestra relación con Él. Cuando no es así, hay peligro de volvernos legalistas. Guardar los mandamientos no es un fin en sí mismo. Al legalista no le importa cumplir las normas, solo le importa cumplir las normas y que lo vean los demás, pero no su relación con Dios. Esto es lo que el profeta Isaías nos decía en cuanto a que con labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Legalismo. El legalismo no consiste en las restricciones que me impongo, sino en las exigencias que demando de los demás. El legalismo muchas veces es una forma de poder. Cuando estás con una persona que te está constantemente recordando los mandamientos de Dios, imponiéndotelos como si ella los cumpliese muy bien, hay un toque de legalismo que busca un poder y un control sobre ti. En las iglesias hay liderazgo que están basando sus predicaciones, sus indicaciones en un constante legalismo. Tenéis que hacer esto, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer esto. Cumplís esto, sois buenos creyentes. Eso no estamos de acuerdo que vaya conforme a la palabra de Dios. El legalismo es una manera también para algunos de engrosar su propio ego, diciendo qué bueno soy, como los fariseos. Detrás de otras personas legalistas, también he visto en algunas con las que he podido hablar y veo que son de esta tendencia y yo noto que hay miedo. Tiene miedo, es que si no decimos esto la gente se va a desmadrar. Por si acaso hay que decir que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Si no lo decimos, hay que evitar a los peligros donde podemos llegar. Son cargas que no hemos de imponer. Y como dice Pablo a Colosenses, por mucho que tú digas no hagas, no hagas, no hagas, no será útil frente a los apetitos de la carne. Lo dice Colosenses 2:23. Os pongo un ejemplo práctico. Ya, perdona que ya estamos sobre la hora. El diezmo, por ejemplo. El legalismo nos dice que hay que diezmar, que forma parte del deber de un cristiano. Nosotros, Bea y yo, lo hemos visto en una iglesia en la que aparecías en la lista negra si no diezmabas. Había una lista que se publicaba y aparecía en el tablón al salir y aparecía tu nombre porque no habías puesto tu diezmo, no habías entregado. Es decir, debías entregar y no anónimamente, debías decir soy yo y decir cuánto ingresabas y cuánto era lo que tenías que diezmar. Pero claro, podemos ir al diezmo desde el legalismo o podemos llegar al diezmo, hermanos y hermanas, desde la gracia, voluntariamente. O quizás llegaremos más del 10%. Cuando somos cautivados por el amor de Dios y entendemos cómo provee para nuestra vida, a lo mejor el 10% se nos hace cortos. ¿Entendéis? Qué diferente, ¿verdad? Que te impongan y debes diezmar y si no lo haces están ahí encima y te tienes que sentir mal contigo mismo y con Dios. O tú decides diezmar y dices, no, es que creo, cuando pueda, daré más del 10, porque esto es lo que quiero entregar al Señor. Este es el énfasis. Y los salmos nos dicen que hemos de deleitarnos en el Señor. El salmista porque dice, tu ley es mi delicia. ¿Cómo tu ley es mi delicia? ¿Qué cosa, no? Están deleitándose en cumplir la ley de Dios, en obedecerle, en hacer las cosas como Él manda. Y mirad, esta es una de las frases que para mí más me ha gustado y puede ser un eslogan del tema de hoy. La ley del Antiguo Testamento ya no es obligatoria a menos que la gracia nos lleve a ella. Es una buena frase para tomar nota. Llegamos a la conclusión. Cumplimos la ley si está confirmada en Cristo, si tiene una enseñanza corroborada en el Nuevo Testamento, siempre bajo el amparo de la gracia, no del legalismo, no del justiciero, sino de la gracia de Dios, y nunca con la pretensión de obtener la salvación a través de ella, de tener un mérito personal por cumplirla, ni ser una exigencia que ponemos sobre otros o como una forma de ejercer control. Dios nos dio la ley para abrir un camino hacia una relación de amor con Él. Entonces la obediencia es el resultado de esa relación de amor. Qué bien suena así, ¿verdad? Interiorizarlo. Quiero obedecerle porque te amo, Señor. Estoy tan enamorado de ti, dime lo que quieres que haga, que yo estoy dispuesto a hacerlo, aunque no lo entienda. Esto es. Si obedecemos los mandamientos de Dios, no es por mera obligación o por miedo, sino que es fruto de una relación con Él. Nos deleitamos en Él y en obedecerle. Pero aún la propia ley, que me condena como pecador y me muestra que me quedo muy corto, esa ley proviene también de la gracia de Dios, porque esa ley no me va a condenar y dejar ahí tirado, sino que hemos visto, la ley nos lleva
a Cristo. Nos muestra a Dios, nos muestra a nosotros y nos muestra la cruz de Cristo, donde podemos acudir para recibir el perdón. Cuando leemos Éxodo 19, encontramos gracia. Cuando leemos Éxodo 20, con los 10 mandamientos, encontramos gracia. Por eso el apóstol Pablo nos dice que la ley es buena, porque de ahí viene también, nos lleva a la gracia, nos conduce a Dios. Es la que nos dice que estamos lejos de cumplir los requisitos de Dios y nos recuerda que no podemos hacer nada para salvarnos por nuestra propia cuenta, pero nos presenta un Salvador y la salvación. Nos aleja del orgullo, de la prepotencia, para que dependamos de Él. Dijo Pablo a Timoteo, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿En qué lugar puedes situarte? ¿Hay el peligro de que estés en alguna de estas posturas de libertinaje o de legalismo? Si te has visto reflejado, te animo a que busques el equilibrio en tu vida. No creo que esas posturas puedan ser bien sustentadas con la palabra de Dios. O quizás eres una persona que te estás acercando a la ley de Dios, que estás luchando y esforzándote por cumplirla y te sientes fracasado. Si eres creyente, es que tu concepto de gracia todavía no lo has tenido bien asumido. Si no eres creyente, te recordamos la buena noticia que estamos anunciando una vez más en este domingo para ti que estás escuchando, y es que hay esperanza. Cuando tú te ves en la ley de Dios y dices, no puedo, no doy la talla, quería depender de mí mismo, quería hacerlo por mí y no puedo, que sepas que los brazos de Dios, que la oferta de Dios de salvarte, de decirte tranquilo, no tienes que hacer nada, confía en mí. Confía en mí. Confía que yo he muerto por tus pecados, por los que cometiste, por los que cometes y los que cometerás. Y puedes entonces encontrar liberación de esa carga, de ese peso y encontrar una aceptación y renovar tu relación o tener una relación de amor con Dios. Ojalá sea tu experiencia, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Dice la palabra de Dios, que sea así. Amén. Tengo mis notas a disposición de todos vosotros porque es un contenido muy extenso, así que como siempre por WhatsApp podéis pedírmelo y yo os hago llegar.